Ya, ahora sí. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día, la teoría, es enfermedades infecciosas o de tipo oportunista en pacientes inmunocomprometidos. Como les decía, que el sistema inmune cumple actividades muy complejas en el organismo del ser humano. Una de ellas es la actividad antiinfecciosa, es decir, evitar la infección o el ingreso y si estos ingresan, la diseminación de gérmenes o microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, etc. Otra de las actividades que tiene el sistema inmune en nuestro organismo es la actividad antitumoral, evitar las lesiones neoplásicas o el cáncer en sí. Y la otra actividad el otro mecanismo que tiene es la actividad de tolerancia a nuestros propios tejidos, es decir, evitar que se formen autoanticuerpos, es decir, autoanticuerpos que puedan lesionar diversos tejidos de nuestro organismo, ¿no? Lo que nosotros llamamos las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente nuestro sistema inmune en cada uno de nosotros tiene que cumplir para que podamos estar en homeostasia con el medio ambiente. Ahora, cuando nosotros estamos frente a un paciente con un proceso infeccioso, que es la rotación que ustedes están llevando, generalmente en nuestro esquema mental nosotros hacemos una división muy rápida. Tenemos a nuestro paciente que está frente a nosotros con un proceso infeccioso y este paciente de base es inmunocompetente o inmunosuprimido o inmunocomprometido, ¿no? Tenemos un paciente que no tiene factores de riesgo, pero tiene un proceso infeccioso y otro gran grupo de pacientes que tienen procesos infecciosos, pero que sí son inmunocomprometidos. Entonces, sobre esa base nosotros vamos a valorar las actividades para poder mejorar la situación de salud de nuestro paciente. Entonces, como les decía, el sistema inmune, aparte de cumplir esas funciones antiinfecciosas, antineoplásicas y para tolerar todos nuestros tejidos, o sea, evitando las enfermedades autoinmunes, la inmunidad que nosotros tenemos es de dos tipos. Una inmunidad innata, que no necesita una presentación previa o una sensibilización, que está formado por células fagocitarias, que son los polimorfos nucleares. A la cabeza están los neutrófilos. Generalmente esta inmunidad innata, esta inmunidad con la que nosotros nacemos, con la que venimos al mundo, es una inmunidad que nos previene de infecciones tipo hongos y de bacterias extracelulares. O sea, todas las enfermedades que sean producidas o infecciones que sean producidas por hongos y bacterias extracelulares, la primera línea de ataque es la inmunidad innata, ¿no? Con la participación de polomorfos nucleares, neutrófilos. Pero cuando ya nosotros tenemos previa sensibilización o previo contacto con alguno de estos microorganismos, se genera en nuestro organismo la inmunidad adquirida. Y esta inmunidad adquirida puede ser de tipo humoral, o sea, de la presencia de inmunoglobulinas, de estas proteínas llamadas inmunoglobulinas, o de la inmunidad celular. En la inmunidad humoral están los linfocitos B, que se liberan células plasmáticas, como les decía, formando inmunoglobulinas. Esta rama de la inmunidad adquirida, mediada por inmunoglobulinas, es la responsable de evitar que nosotros nos infectemos o tengamos enfermedad por gérmenes encapsulados. Mientras que la inmunidad adquirida de tipo celular, caracterizada por los linfocitos T, sobre todo CD4, que lo que liberan son citoquinas, lo que va a prevenir o va a evitar es que progrese la infección o que lleguemos a una enfermedad por infecciones de gérmenes tanto intracelulares como extracelulares. Entonces, teniendo este panorama más amplio de dónde actúan, primero, cuál es su función, que ya hemos visto en la primera lámina, y segundo, dónde actúan. Tanto nuestra inmunidad innata como nuestra inmunidad adquirida, nosotros vamos a poder brindar la mejor esquema de tratamiento y llegar al diagnóstico y el esquema de tratamiento a nuestro paciente, ¿no? Con algún proceso infeccioso. Entonces, bueno, acá se ha salido un poquito del cuadro. ¿A qué le llamamos pacientes inmunocomprometidos o inmunosuprimidos? ¿No? Ustedes han escuchado seguro toda la rotación cuando han estado en sus grupos de práctica o en las teorías. Paciente inmunocomprometido o paciente inmunosuprimido.
¿no? Entonces vamos a recordar a qué nos referimos cuando hablamos de pacientes o huéspedes inmunocomprometidos. Son aquellos pacientes que son los neonatos, los adultos mayores, los pacientes oncohematológicos, los que son pacientes con trasplante de órgano sólido o hematopoyético, cualquiera de los dos, pacientes con neoplasia y quimioterapia o quimio y radioterapia, pacientes que han tenido injerto o que ha habido trasplante de órgano de por medio, pacientes con el complejo VIH y SIDA, aquellos que toman corticoterapia crónica en pacientes, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, ¿no? Pacientes que toman drogas inmunosupresoras, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea que toman metotrexate, por ejemplo. Pacientes con enfermedades endocrinológicas, ¿no? o metabólicas. Pacientes con alteraciones de la función renal, cardíaca, pacientes con hepatopatía y enfermedades del tejido conectivo o reumatológicas, ¿no? O también llamadas colágenopatías. Entonces, en este paciente o en este huésped, voy a poner mi manito, en este huésped inmunosuprimido o inmunocomprometido, que puede ser cualquiera de ellos, no cualquiera de esa relación de condiciones, va a jugar importancia nuestra inmunidad innata, que ya les había dicho, y la inmunidad adquirida, ¿no? Para recordar, la inmunidad innata, ¿cuál es la célula participante? Es el neutrófilo. Y si la inmunidad innata está venida menos, lo que va a haber es neutropenia, o sea, un déficit de la función fagocitaria. En el caso de que haya una alteración a nivel de la inmunidad adquirida, puede ser, por ejemplo, por agama o hipogamaglobulinemia, va a haber una deficiencia de la inmunidad humoral o de la inmunidad celular caracterizado por linfopenia, ¿no? Muy bien, entonces hablemos de la neutropenia, ¿no? Cuando hablamos de neutropenia estamos hablando de que el paciente tiene problemas a nivel del sistema inmune, sobre todo de la inmunidad innata. Dice, son los neutrófilos, ustedes saben que los neutrófilos son las células blancas encargadas sobre todo de fagocitar bacterias o microorganismos no encapsulados y hongos tanto levaduriformes como filamentosos. Se podría decir que es cuando hay lesiones de esta rama del sistema inmune, estamos hablando de lesiones de las células de primera línea de defensa. La neutropenia se puede clasificar dependiendo de la cantidad de los linfocitos en sangre, ¿no? De los neutrófilos en sangre. Tenemos una neutropenia significativa cuando es menos de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico, severa cuando es menos de 500 y muy severa cuando es menos de 100. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros podemos tener o qué pacientes se ven afectados cuando hay neutropenia? Los pacientes inmunosuprimidos que se ven más afectados cuando hay neutropenia son los pacientes que tienen neoplasias tipo leucemia agudas o que estén en radioterapia o aún que estén con anemia plástica o que ya han sufrido un trasplante de órgano. En este grupo de pacientes, los gérmenes que ustedes ven en este cuadro son los que pudieran producir infección. Tenemos entonces la relación de bacterias extracelulares no encapsuladas, por ejemplo, bacilos gram negativos como las enterobacterias, E. coli, Klebsiella, y las no enterobacterias como la pseudomonas, el Acinetobacter y el Acinetobacter. También cocos gram positivos como el Staph aureus y el Staphylococcus coagulasa negativo, entre otros, y los gérmenes anaerobios como Clostridium difficile, perfringens y séptico. Y los hongos a los que se refiere la lámina anterior son los levaduriformes como la cándida y los filamentosos como el aspergillus y el mucor. Entonces, todo este grupo de gérmenes, tanto bacterias extracelulares no encapsuladas como hongos filamentosos y levaduriformes, pudieran producir lesión sobre todo en pacientes que tienen alterada la inmunidad innata. Es decir, que tienen alteraciones en el conteo de neutrófilos produciendo neutropenia en los exámenes de laboratorio y el momento que ustedes van a valorarlo o examinar. Entonces, esta neutropenia y estos gérmenes pueden producir lesión en cualquier órgano del paciente que es inmunosuprimido, sobre todo a nivel de orofaringe, de pulmones, de tracto gastrodigestivo y a nivel sanguíneo. Es importante entonces que ustedes, además de
hacerle una buena historia clínica, recojan datos epidemiológicos como si el paciente tiene algún otro familiar con la misma infección y con la misma inmunosupresión, y qué medicamentos está tomando y si de continuo está tomando, por ejemplo, antibióticos o algún fármaco que inmunodeprima más aún su condición. Los exámenes de laboratorio que ustedes de todas maneras deben tener son los cultivos y comenzar a investigar en otros tejidos como tórax, por ejemplo, ¿no? Con imágenes de una resonancia, una tomografía, para ver si el punto o el foco de infección está en esa zona. En caso de neutropenia, cuando ustedes valoren tanto el conteo de neutrófilos, la condición del paciente, si es inmunocompetente, inmunosuprimido, el tratamiento debe iniciarse dentro de las 2 primeras horas de presentada la fiebre, que es el dato o el signo que ustedes van a tener o que el paciente va a traer a la consulta, ¿no? O en la hospitalización. Se ha determinado que a mayor tiempo de iniciar el tratamiento antibiótico, aumenta la mortalidad. Generalmente se inicia siempre con tratamiento empírico, dependiendo del órgano que esté lesionado o que esté infectado, y se inicia con la vía de administración de los fármacos es vía parenteral. Puede ser tratamiento con un solo fármaco o combinación de los mismos. Puede ser agentes bactericidas o fungicidas. Entonces, acá tenemos un poco más amplio en cuanto al tratamiento de cuando estamos frente a una neutropenia febril, que estamos hablando de pacientes con alteraciones del sistema inmunitario innato. Si es que vamos a usar algún tipo de antibióticos como monoterapia de forma empírica, dependiendo del órgano lesionado, tenemos piperacilina tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem y doripenem. O sea, carbapenems, cefalosporinas de cuarta y piperacilina tazobactam. Y si vamos a usar combinaciones, tanto los anteriores que hemos visto en monoterapia, sería ideal que lo pudiéramos combinar con un aminoglicósido, dependiendo también de la función renal del paciente, o sea, 2 regulaciones en la función renal y en la dosis del aminoglicósido. Otros medicamentos que nosotros podemos usar, dependiendo del órgano comprometido, es metronidazol, vancomicina, linezolid y aciclovir, si estamos pensando en infección de tipo viral sobreagregada, por ejemplo. Y lo podemos combinar con cualquiera de estos 3 carbapenems que ustedes ven aquí, imipenem, meropenem y doripenem. Recuerden que el ertapenem no cubre Pseudomonas aeruginosa, por eso es que no lo van a encontrar dentro de este cuadro, ¿no? Ahora, si además ustedes sospechan de infección por hongos, a la cabeza tenemos nosotros la posibilidad de usar anfotericina B con las medidas necesarias de hidratación, corticoterapia y la administración por bomba de infusión de la anfotericina B dentro del hospital, o caspofungina, voriconazol o fluconazol. Todo el tratamiento que ustedes ven aquí debe ser administrado por vía endovenosa. Así el paciente tenga indemne el tracto gastrointestinal, no haya náuseas, no haya vómitos, pero el tratamiento se inicia en estos casos por vía endovenosa. Bien, siguiendo con la clase, hemos visto primero las alteraciones, los pacientes inmunosuprimidos que tienen alterado el sistema inmunitario innato. Ahora pasamos a los que tienen alterados el sistema inmune adquirido, ¿no? Y uno de ellos es alteraciones o deficiencias de la inmunidad humoral, ¿no? ¿Qué población en riesgo está en este gran grupo? En este gran grupo están los pacientes que tienen inmunodeficiencia primaria, que nacen con agamaglobulinemia o hipoglobulinemia congénita o puede ser adquirida. Los asplénicos, los pacientes que han sido operados de vaso por alguna lesión neoplásica, quiste o por un accidente, los pacientes con mieloma múltiple con leucemia linfocítica crónica. En este gran grupo, ¿qué gérmenes son los que a este grupo de riesgo, esta población de riesgo les puede afectar? ¿Qué gérmenes pueden infectarlos? En este grupo tenemos que las bacterias encapsuladas como neumococo, meningococo, Haemophilus influenzae y Cryptococcus neoformans pueden producir la infección a todo este grupo de pacientes. Entonces, generalmente estos pacientes debutan con neumonías que pueden ser bacterianas o fúngicas y en la progresión de la enfermedad de neumonía, si es que esta no se controla o
hay demora en llevar al paciente a el centro de salud, a la emergencia, puede además comprometer el sistema neurológico produciendo una meningoencefalitis aguda o crónica. Por eso es que todo este grupo, esta población de riesgo que ustedes ven aquí, todo este grupo, debe tener vacunas. O sea, aparte del tratamiento está la profilaxia. Todos deben vacunarse contra los gérmenes que están aquí, contra neumococo, contra Haemophilus influenzae tipo B, meningococo y la vacuna anual de influenza. Haemophilus influenza es una bacteria, la influenza es un virus. Y también se le debe brindar fluconazol si hay sospecha de infección de tipo micótica. La antibiótico-terapia que se elige generalmente de primera línea en estos casos es la cefalosporina de tercera o cuarta generación, dependiendo si es que en el transcurso de la infección le tomamos cultivo y luego de los cultivos salen si son sensibles o no a cefalosporina. El tercer grupo de pacientes son aquellos que tienen deficiencia de la inmunidad celular, ¿no? Tienen alteraciones de inmunidad del sistema inmune adquirido, 2 puntos, alteraciones de la inmunidad celular. ¿Y qué grupo de pacientes son el grupo de riesgo en este punto? Son los pacientes que tienen linfoma, Hodgkin o no Hodgkin, los pacientes que tienen o que toman corticoides de largo tiempo, los trasplantados, los pacientes que tienen trasplantados de órgano sólido o hematopoyético, los pacientes con VIH-Sida, con el complejo VIH-Sida, y los pacientes que toman drogas inmunosupresoras. Todo este gran grupo de pacientes está en riesgo de sufrir infecciones por las siguientes bacterias, ¿no? Ustedes tienen un cuadro a la derecha en donde hay una relación de gérmenes intracelulares como la salmonela, como las micobacterias TB y no TB, como Listeria monocitógenes o los virus de la familia del herpes viridae, hongos de tipo levaduriforme y patologías oportunistas como Pneumocystis jirovecii o Toxoplasma gondii. Y bacterias extracelulares como ácaros o helmintos y parásitos, ¿no? Entonces, este gran grupo de pacientes, lo esperable que ustedes tengan es que si ellos vienen con fiebre, la posibilidad de que estos gérmenes estén produciendo lesión y que estén produciendo fiebre, pues ustedes tienen que pensarlo y empíricamente iniciarle tratamiento o investigar. Por ejemplo, si es que han tenido tuberculosis anteriormente, estos pacientes pudiera durante su tratamiento reactivarse la tuberculosis y tienen que ustedes tratar y hacer cultivos y definir si el paciente es multidrogo resistente o no y cuál fue su tratamiento anterior, investigar, por ejemplo, ¿no? El tratamiento y la clínica, como les decía, va a depender del agente etiológico que esté produciendo la fiebre, el malestar en este gran grupo de pacientes o población de riesgo. Hay otras causas de las cuales el paciente con inmunosupresión o inmunocomprometido puede tener, tener infecciones, ¿no? Y no va a depender necesariamente de la alteración del sistema inmune, lo que hemos visto adelante. Por ejemplo, los pacientes que tienen medicación como quimioterapia, corticoterapia o análogos de purina, o los anticuerpos monoclonales, ¿no? O pacientes que hayan sufrido de procedimientos invasivos o que tengan largo tiempo sonda vesical o catéteres vasculares como catéteres venosos centrales, por ejemplo, o de alto flujo, intubación para ventilación mecánica, pacientes postquirúrgicos y que en varias oportunidades hayan ingresado a sala de operaciones para resolver complicaciones de las anteriores cirugías, por ejemplo, los pacientes que tienen nutrición parenteral total o parcial. También son pacientes que pudieran tener además infecciones oportunistas durante el transcurso de su tratamiento. Entonces, cada factor, como dice acá la lámina, cada factor de riesgo señalado se relaciona con determinado tipo de microorganismo infeccioso. Ya hemos visto en los anteriores, dependiendo del sistema inmune innato o adquirido, y dependiendo si es adquirido celular o humoral el problema, pues van a tener la presentación de infección por gérmenes extracelulares o encapsulados
u hongos filamentosos o levaduriformes. Otras infecciones relacionadas con la epidemiología. Aquí ya nos abocamos a pacientes que vienen de zonas de riesgo por enfermedades metaxémicas, ¿no? Como por ejemplo malaria, por ejemplo dengue, zika, chikungunya, etcétera, ¿no? Se debe tener en cuenta aquí ampliar la investigación o nuestro inicio de evaluación de la historia clínica para determinar si es que el paciente viene de zona endémica y qué tipo de gérmenes pudiera estar produciendo una infección en un paciente inmunocomprometido, ¿no? Y si a su vez ha recibido vacuna. Tenemos vacuna para hepatitis B, sí. Tenemos vacuna para fiebre amarilla también, tenemos vacuna para dengue. Ojo que para dengue se le aplica a los pacientes que ya hayan tenido dengue, no a los pacientes que no hayan tenido dengue, ¿no? Entonces, todo eso debe ir dentro de su historia clínica para poder abordar y llegar a un buen diagnóstico y brindarle tratamiento adecuado al paciente o a la paciente. Entonces, ¿qué estrategias de prevención, además de la vacunación que hemos visto en los pacientes con alteraciones del sistema inmune adquirido de tipo humoral, que hemos dicho que vacunas contra neumococo, contra Haemophilus influenza tipo B, contra influenza y contra meningococo? Tenemos las otras medidas de control y prevención de infecciones de las precauciones estándar, es decir, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, de los lentes, la gorra, la chaqueta, los guantes, los aerosoles que desinfecten los ambientes, etc. Y la otra estrategia es el uso racional de fármacos antimicrobianos, tanto para la profilaxia como para tratamiento. Y en estos antimicrobianos están los antibacterianos, los antivirales, los antiparasitarios, ¿no? El uso adecuado de estos fármacos más las medidas de control y prevención de infecciones, tanto en el centro de salud como en sus hogares, también a este grupo de paciente inmunosuprimido va a favorecer el no ingreso de gérmenes a su organismo. Muy bien, eso ha sido todo con respecto al tema de pacientes con infecciones oportunistas, pacientes inmunosuprimidos con infecciones oportunistas. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún aporte, alguna duda, algo para aclarar? No hay preguntas, doctora. No, no lo hay, ¿verdad? Entonces, damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias, Arias. Damos por concluida la clase de hoy. Esta clase en realidad la he enfocado más sobre todo para que ustedes puedan entender desde el sistema inmune cómo nosotros podemos abordar al paciente. Si nos dedicamos a ver el tratamiento de cada germen o cada patología y el diagnóstico etiológico que ustedes ya lo han venido haciendo en las clases, esto en realidad viene a ser un complemento de todas las clases que ustedes han llevado, ¿no? Con esto ya reforzarían incluso el inicio de sus tratamientos empíricos, sospechando de que si tiene, por ejemplo, alteración del sistema inmune de tipo innato, tal o cual medicamento y tal o cual germen en tal paciente de riesgo puede producir infección. Y ustedes podrían iniciar tratamiento empírico hasta definir bien cuál es el diagnóstico etiológico. Muy bien, muchas gracias por su atención. El día de hoy la doctora Ibáñez les va a brindar su clase a las 4:40 para hacerles recordar. Ella está en la plataforma la hora y el momento de ingreso para que ustedes estén pendientes a las 4:40, la clase con la doctora Ibáñez sobre infecciones por gérmenes atípicos. Conmigo, muchas gracias por su atención. Estudien bastante para el examen y cuídense. Nos vemos. Gracias, doctora.